a vivir en una administración que le ayuda a prosperar. Su economía directamente ya empieza a ser bendecida. ¿Por qué? Porque el dinero que antes se le iba, digamos, en las cosas del mundo, en las cosas del diablo, ahora lo tiene constante y sonante en sus arcas y lo puede disponer de una manera que le va a hacer bien. Va a poder contar con ese dinero. Este es un ejemplo de lo que es la prosperidad de Dios. Pero bueno, la idea es que Dios desea que sus hijos prosperen. En este caso, la palabra prospera o prosperidad o prosperado, en este versículo que hemos leído, la palabra griega es eudo, que significa ayudar sobre la marcha o tener éxito en alcanzar. Entonces esto nos muestra que no es una prosperidad pasajera, espontánea, sino un estado continuo y progresivo de buen éxito y bienestar. Es decir, es algo que se va construyendo, es algo que se va formando, es algo que se va dando en la medida en que Dios está trabajando en nuestras vidas. Entonces, esto está íntimamente ligado a nuestra relación personal con Cristo y la puesta en práctica de su palabra. En la obediencia, queridos, hay bendición, siempre hay bendición en la obediencia, aunque nos parezca que es duro, que es difícil, que hay que pagar un precio. Repito, Dios desea que prosperemos. La prosperidad de Dios es permanente y está ligada íntimamente a nuestra relación con el Señor, nuestro crecimiento. También es importante que tengamos en cuenta que a veces no estamos preparados para recibir ciertas bendiciones. Y Dios trata con nosotros precisamente para que esa bendición que estamos esperando y que Dios desea darnos pueda prender en nosotros y permanecer. Generalmente los momentos de mayores pruebas son los momentos de mayores crecimientos espirituales en nuestra vida. Dios quiere prosperarnos. Y yo les cuento mi experiencia cuando ingresé a trabajar en el banco, donde trabajé 14 años. Yo estaba comprometido con préstamos, tenía una economía frágil porque mi familia económicamente, mis padres, mis hermanos, también dependían de mis ingresos, con lo cual realmente estaba comprometido. Y en el banco ganaba bien. Yo había entrado por 14 días y terminé trabajando 14 años. Imagínense qué bendición. Dios quería prosperarme, a pesar de los momentos tan difíciles que se vivían en ese tiempo. La cuestión es que yo trabajé un tiempo y cuando llegó el momento de efectivizarme en el banco, no lo podían hacer porque no había cupo para mí en la sucursal de Buenos Aires. Entonces el gerente que me apreciaba, que había apreciado mi trabajo y mi testimonio, no quiso que me fuera y el banco estaba construyendo un edificio propio al lado del que alquilaba y había ahí unas cocheras que bueno, prácticamente no iba nadie, estaba la construcción del edificio y él me dice, mira, yo quiero que vos estés ahí porque no quiero que te vayas y la única manera de retenerte es que vos estés en ese lugar. Así que imagínense, de bancario a cuidador de cocheras. Evidentemente no era lo mejor, era bastante bajo el sueldo. Sin embargo, en todo ese tiempo, más o menos 6-7 meses donde estuve, nunca me faltó para cubrir todos mis compromisos y siempre tuve la oportunidad de regresar a donde Dios quería ponerme. En ese tiempo crecí espiritualmente muchísimo. Me leí todo el Nuevo Testamento, crecí en el conocimiento de las Escrituras, le prediqué a todos los compañeros que tenía al lado, casi los volví locos. Fue un tiempo especial, fue un tiempo de trato de Dios, fue un tiempo donde Dios realmente me puso ahí con un objetivo. Y cuando llegó el momento, le dije al Señor, bueno Señor, ya está, no hay más nada que hacer, ha sido todo este tiempo una bendición, pero ya necesito salir. Empecé a orar, a clamar al Señor, orábamos con el pastor de la iglesia, y entonces un día me llama el gerente y me dice, mira, se abrió una oportunidad, hay un cupo por 3 meses que hay que cubrir, así que si estás dispuesto, podés tomarlo. Perfecto, dije, esta es la contestación a la oración, daba gloria a Dios.
Y en el momento que estaba en su oficina, listo para firmar el contrato, que era por 3 meses, el gerente vuelve atrás y me dice, no, mira, mejor no porque esto es por 3 meses y yo no te puedo garantizar que al final del contrato vos quedes permanente aquí en la sucursal. Así que prefiero que vuelvas a donde estabas. Y yo le dije, yo ya sentía convicción en el espíritu de que esta era la puerta que Dios me abría, porque Dios me quería prosperar, me quería bendecir, quería continuar adelante, ya me había tratado y entonces le dije, no, mire, yo estoy dispuesto a correr el riesgo. Pero me dice, mirá que si no te puedo sostener en este lugar, tampoco te voy a poder volver a dar las cocheras. Y le digo, no importa, yo estoy decidido y corre por mi responsabilidad. Así que bueno, me la jugué, pero me la jugué porque tenía la convicción de que el Señor me estaba abriendo esa puerta. Y pasados los 3 meses, se termina el contrato y tuve, por supuesto que orábamos en la casa del pastor todos los días, clamábamos al Señor pidiendo ese trabajo, porque era un buen trabajo. Y pasados los 3 meses tuve el privilegio de que el mismo gerente general del banco me entregara en mano el contrato definitivo, permanente, como empleado permanente del banco. Y finalmente terminé trabajando 14 años en ese lugar. En ese lugar tuve mucha bendición, me pude casar, tuve muchos beneficios. ¿Qué quiero decirles con esto? Que a pesar de las dificultades, cuando uno está en las manos del Señor, Dios quiere prosperarnos, quiere bendecirnos. Va a haber dificultades, situaciones difíciles, pero Dios tiene un plan y nosotros tenemos que estar apegados a este plan. Y les puedo asegurar que fue un momento de mucho crecimiento en mi vida espiritual y también en el conocimiento de la palabra. Por eso, en la obediencia hay bendición. Agradecía a Dios, daba gloria a Dios y Dios fue fiel, Dios cumplió con su promesa. Y cuando yo estuve preparado para recibir la bendición, el Señor lo hizo. Ciertamente Él me dio convicción, pero el Señor lo hizo. Por lo tanto, yo quiero decirles que para recibir la prosperidad de Dios es necesario, ya que esta prosperidad está íntimamente ligada con nuestro crecimiento en la fe, en el trato de Dios, en el conocimiento de Dios, tenemos que darle mucha importancia a lo que dice la palabra, antes que lo que dice el mundo, que lo que dicen las circunstancias. Queridos, Dios tiene un plan para ustedes y ustedes tienen que en la intimidad con Dios empezar a pensar, a descubrirlo, a soñar, a planificar. Dios quiere que ustedes se ubiquen mentalmente en el lugar donde quieren estar, lo que quieren ser, y juntos con el Señor van a poder lograrlo. Pero es necesario que seamos fieles y que seamos obedientes. Como nuestra bendición espiritual está íntimamente ligada a la relación con el Señor, yo anoté 3 puntos para desarrollar. Uno es que tenemos que andar en amor, otro es que tenemos una seguridad de parte de Dios en lo que hacemos y creemos, y la última es la acción que tenemos que hacer. Así que yo anoté unos versículos ahí, les podemos pasar la hojita para que ustedes sigan indagando, profundizando, escribiendo lo que Dios les hable para sus vidas, pero debemos andar en amor, porque en el amor de Dios nosotros crecemos, somos formados, Dios nos trata, nos va a probar. Quiero decirles que Dios los va a probar. Pero es necesario este momento, este tiempo. No se asusten. Para mí fue muy difícil tener que dejar el trabajo que tenía, con los compromisos que tenía, las necesidades que había en mi casa. Pero yo tenía la seguridad que el Señor no me iba a abandonar. Por lo tanto, cuando fui a ese trabajo que era de menor cuantía, que era de menor responsabilidad, lo hice con gozo, con alegría, sabiendo que el Señor me mandaba y me abría esta puerta. No sabía por cuánto tiempo y cómo iba a terminar. Pero es muy importante que obedezcamos a Dios en todas las áreas de nuestras vidas. Jesús dice, si me aman, guarden mis mandamientos. Juan 14:15. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. El que me ama, mi palabra guardará,
y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada con Él. Fíjense que Jesús nos habla de cómo debemos amarle, cuál es el termómetro del amor a Dios que tenemos. Bueno, quiero decirles que Dios va a completar su obra en cada uno, pero es necesario que seamos fieles. Es necesario que seamos fieles. Jesús dice, si ustedes me aman, van a guardar mis mandamientos, mi palabra. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y dice algo más, que si lo amamos, el Padre, Él y el Espíritu Santo van a hacer morada en nosotros. Y cuando la Trinidad está en nosotros, nosotros en la Trinidad, las posibilidades, el campo, el mundo que se nos abre es infinito, porque Él es el Dios de los recursos. Él quiere darnos lo mejor, quiere hacer que nosotros realmente podamos, alcanzar todos los objetivos que Él tiene preparado para nuestras vidas. Por eso es tan importante que obedezcamos a Dios, porque en la obediencia hay bendición. En la desobediencia yo no puedo garantizar nada. Yo les dije que Dios prospera. El otro día una señora que le estoy ministrando por los mensajes que envío, me dice, pero ¿por qué el Señor permite que gente mala prospere? Y yo le dije, mire, Jesús dice que el Padre hace salir el sol sobre buenos y malos, hace llover sobre buenos y malos porque Él es justo. Ahora, cada uno va a tener que dar cuenta de lo que hace y los resultados no van a ser los mismos, sin duda. Porque hay mucha gente que tiene dinero pero no es feliz, no tiene nada, tiene un pasar muy feo, no tiene esperanza y por supuesto ninguna de las bendiciones de Dios. Recuerden que la prosperidad de Dios es integral, no es ni pasajera ni limitada. Él quiere darnos prosperidad en todas las áreas de nuestra vida. En el área material, moral, sentimental, en el área física, en el área empresarial, en lo que ustedes emprendan. El Señor quiere bendecirlos íntegramente. Pero es muy importante que recordemos que nosotros tenemos que andar en amor, porque en el amor vamos a recibir lo que el Señor tiene preparado. Y para poder amar hay que obedecer. Y a veces va a haber que pagar un precio. El otro punto es la seguridad. Bueno, ¿qué seguridad tenemos de que esas palabras a las cuales nosotros nos sujetamos y pagamos el precio y a veces sufrimos por tener que obedecer a Dios, encontrarnos en situaciones que no son las que habíamos pensado, no son agradables, aferrarnos a esa palabra? ¿Qué garantía tenemos de que al final vamos a ser prosperados? Bueno, Él nos da la garantía. Él dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Lo que Dios promete cumple. Lo que Dios dijo no se va a cambiar. El mundo cambia, las costumbres cambian, las modas cambian, los principios cambian y se rebajan, pero quiero decirles algo, Dios no cambia. La vara de Dios sigue siendo tan alta como antes. El mismo Dios de la antigüedad y sus principios siguen estando vigentes. Por un lado, eso nos da seguridad de que Dios no cambia y va a cumplir. Pero por otro lado también, tengamos en cuenta que por más que el mundo tenga nuevas costumbres, por más que el mundo piense diferente a Dios y todo el mundo haga lo mismo, eso no altera la dignidad de Dios, no altera sus principios, no altera su voluntad y mucho menos altera su palabra. Por eso debemos ser fieles a su palabra, porque tenemos la garantía que Jesucristo dijo que el cielo y la tierra van a pasar, pero sus palabras no van a pasar. Él no cambia. Y aunque algunos digan que somos arcaicos en nuestra forma de pensar, nosotros podemos decir sí, somos tan arcaicos como nuestro Dios, que es el que desde el principio hizo todas las cosas. Jesús dice, al que oye mis palabras y no las guarda, yo no lo juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue la palabra que he hablado. Ella le juzgará en el tiempo postrero. ¿Por qué pongo este versículo? Bueno, para que tengamos seguridad de que cada uno puede hacer lo que quiera. Jesús dice, yo no he venido a juzgar al mundo, vine a salvarlo. Por eso, el que no la guarda, bueno, yo no le voy a decir nada.
Pero quiero que sepan una cosa, esas palabras tienen poder. Y en el día del juicio, las palabras de Jesús van a condenar. Las palabras de Jesús van a tener peso. Por eso es importante que si nosotros queremos prosperar, prestemos atención a las palabras de Jesús y obedezcamos y seamos fieles, aunque tengamos que sufrir por ello. Pero tenemos la seguridad de que no van a pasar, de que esas palabras van a ser terminantes en el día del juicio. Y también el apóstol Pedro dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿Qué es lo que nos afirma? Que tenemos la palabra profética más segura. En la palabra de Dios tenemos seguridad, tenemos refugio, tenemos esperanza, podemos entregarnos plenamente, porque sabemos que son seguras. El Señor no cambia, Él va a cumplir todo lo que ha prometido. Así que esa es nuestra seguridad. Y por último, ¿cuál es nuestra acción? ¿Qué es lo que debemos hacer? Bueno, anoté algunos versículos y pensé en muchas cosas. Pensé en consejos prácticos para los que estudian, los que trabajan de manera como empleados, para los que tienen negocio, para los que proyectan tener negocio. Aquí la palabra nos dice, sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. Es necesario que además de saber, que además de conocer la palabra, la pongamos por obra, porque si no es inerte, no tiene ningún efecto, por lo menos ahora. Será en el día del juicio lo que nos va a medir, lo que nos va a pesar, el contrapeso que va a haber, vamos a ver en qué condiciones estamos. Pero aquí se nos está exhortando a poner por obra la palabra. Aunque tal vez en nuestros trabajos como empleados no seamos bien tratados, no seamos bien reconocidos, el Señor nos enseña a trabajar como para Él, no como para nuestros patrones. El Señor nos enseña a ser los mejores, a dar buen testimonio. Me acuerdo de Carlos Carvajal, este hermano que estuvo con nosotros un tiempo hasta que falleció, partió con el Señor. Cuando estábamos en el velatorio, en la puerta de la sala velatorio, uno de sus compañeros, un jovencito más joven que él, me dijo así, llorando, me dice, este chabón me enseñó a vivir. Así que imagínense lo que esto significa. Él, con sus limitaciones, con lo que ustedes quieran, era un hacedor de la palabra. Y con su vida, con su testimonio, estaba enseñando a otros, con su ejemplo. Y él daba testimonio y me decía, este chabón me enseñó a vivir. Es importante que seamos buenos empleados, buenos estudiantes, buenos trabajadores, que pongamos por obra, en acción, la palabra de Dios en nuestra vida, porque de esta manera vamos a ser prosperados. Aunque pensemos que alguien se han olvidado de nosotros, que nadie nos ve, nadie nos mira, hacemos bien el trabajo, nadie lo reconoce. Yo quiero decirles que Dios los está preparando, para que cuando llegue el momento ustedes ya estén preparados, capacitados, hayan probado con su trabajo que son fieles, que están dispuestos, que tienen capacidad y que ya han puesto en práctica la voluntad de Dios. En 2 Timoteo 4:1-4 dice, vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Y la verdad que si nuestra prosperidad está ligada a nuestra fe, a nuestra obediencia a la palabra, a nuestro amor hacia el Señor y nuestra obediencia, seguramente tendremos que sufrir por poner en práctica la sana doctrina. ¿Qué es la sana doctrina? ¿Teología elevada? No. La sana doctrina es poner en práctica las sencillas enseñanzas del Señor. Que si te maldicen, vos bendigas, que si no te dan oportunidades, vos sigas bendiciendo. Bueno, todo lo que el Señor nos enseña. Y dice aquí que vendrá tiempo cuando no sufrirán. Ah, caramba, esto no sé si se los había dicho, pero a veces hay que sufrir por causa del Señor, de la palabra. Y dice, vendrán maestros conforme a sus propias concupiscencias, ideas, sueños, visiones. Y generalmente lo que estos soñadores enseñan es lo que la gente quiere oír. Por eso caen bien,
Por eso tienen tantos seguidores, porque le dicen a la gente lo que quieren oír y no lo que Dios dice. Y nosotros vamos en pos de lo que Dios dice, porque sabemos que de esta manera nuestra prosperidad va a ser integral. Dios va a cumplir sus propósitos con nosotros y vamos a ser hallados felices. Y todo esto nos lleva al último versículo, muy famoso, muy conocido, pero hay que ponerlo por obra. Dios le dice a Josué, él tenía una empresa por delante tremenda. Él recibía de parte de Dios una misión que no sé si muchos de nosotros la hemos recibido y la vamos a recibir. Él tenía que ser continuador de Moisés, tenía que pasar al pueblo que había sido sacado de Egipto con milagros, tenía que pasar a ese pueblo a la tierra prometida, hacerlos cruzar. Y el peso es enorme, hermanos, el peso es tremendo. Pero Dios le prometió que iba a estar con él todos los días, solamente le pedía dos cosas. Una, que fuera muy valiente. Y la otra, porque 3 veces le dice que sea muy valiente, es que lea su palabra. Dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces, les decía que en esta comisión, esta responsabilidad que le dio Dios a Josué, no era solo bendición para él, sino era bendición para todo el pueblo, pasar a un pueblo a la tierra prometida. Y yo pienso, muchas veces somos nosotros los encargados de hacer pasar a la tierra prometida a muchos de los que no conocen al Señor. Y eso incluye a muchos de nuestros familiares. Y fíjense que la prosperidad, cuando Dios prospera, no es solo para nosotros, es para todos los que nos rodean. Cuando nosotros somos bendecidos, bendecimos a todos los que nos rodean. Y Dios nos prosperó con su presencia en nosotros, con su vida. Y a partir de nosotros Él desea prosperar en espíritu, alma y cuerpo, en todas las cosas a quienes nos rodean. Y tenemos esta responsabilidad. Por eso Dios le dice a Josué, mirá, 3 veces le dice, mira que te mando que te esfuerces y seas muy valiente. Yo sé que esto no va a ser fácil. Yo sé que ustedes seguramente estarán pensando en medio, después de esta pandemia, cuando termine, la situación económica va a ser terrible. Vaya a saber qué es lo que sucede. Vaya a saber qué oportunidades habrá o no para nosotros, para ustedes. Pero más allá de eso, tengan en cuenta que si ustedes están dentro del plan y la voluntad de Dios, para ustedes las puertas se pueden abrir. Por eso, además de terminar diciéndoles que así como Dios le encomendó a Josué que sea muy valiente y que su palabra, su ley, sus principios, hoy que estamos tan carentes de principios, se sostengan en la vida de cada uno de ustedes, y que la palabra sea la herramienta que ustedes tienen para conducirse, para seguir en sus vidas. Les dice aquí, de noche y de día meditarás en tu palabra. ¿Para qué? Para que la guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito, porque ahí hay sabiduría de Dios, hay planes de Dios, ahí hay sabiduría para la economía, para la felicidad, para el matrimonio, para la prosperidad, para todas las cosas en la palabra de Dios. Para que hagas conforme a lo que está escrito, y entonces harás que prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Todo lo que emprendamos va a tener la asistencia de Dios, porque caminamos con Dios. Todo lo que hagamos, lo que planifiquemos, lo que soñemos, va a ser bajo la bendición de Dios, y eso nos abre un montón de oportunidades, certezas. Por eso yo les invito a que ustedes se centren en su relación con Dios, en la obediencia a la palabra. Recuerden, no importa lo que el mundo diga, lo que suceda, ustedes sean fieles al Señor, obedezcan la palabra, pónganla por obra en sus vidas, si es necesario sufran por sostenerse en los principios de Dios, porque Dios los va a bendecir, Dios los va a prosperar.
Y la prosperidad que ustedes van a recibir va a alcanzar a los que los rodean. La gente va a ver que lo que ustedes tienen no es de este mundo, no viene de la capacidad de uno, sino que viene de la gracia de Dios. Así que bueno, ese es el mensaje que quería compartirles, o por lo menos que el Señor puso esta mañana en mi corazón. Decirles que hay esperanza, que Dios quiere prosperarlos, que es el deseo de Dios que seamos prosperados, pero que esa prosperidad está íntimamente ligada con nuestra comunión con Dios, con nuestra obediencia a su palabra, con el poner por obra su palabra y esperar que el Señor se glorifique. Así que bueno, vamos a orar.